El 26 de agosto del 2016, Juan Gabriel daba su show deleitando al público con todas sus canciones. Y una energía excelente. El escenario estaba diseñado en forma de guitarra para que todas las personas tuvieran una vista exclusiva. El Divo de Juárez, como también era llamado, seguía con su gira México es todo. Aquel estadio abrazaba a más de 17.500 personas, pero sin saberlo, aquellas 2 horas de show iban a ser una despedida en todo su esplendor. Las luces del escenario estaban por apagarse. Feliz, emocionado y radiante, Juan Gabriel terminó su presentación y volvió a donde estaba alojado, una casa de Santa Mónica, en California. El 28 de agosto del 2016, cuando Juan Gabriel se presentaba para salir del aeropuerto de California, pidió que le acercaran el tanque de oxígeno, porque sentía dificultades para respirar. Luego de aquello, el cantante entró al baño y colapsó. Aquel mismo día, a las 11:42 de la mañana, la policía atendió una de las tantas llamadas y un asistente del cantante les dijo lo que había pasado. A sus 66 años de edad, Juan Gabriel habría muerto. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada muerta. Precisamente yo le pedí apoyo y me dijo... Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. Pero, ¿fue aquel su último momento con vida? ¿Cuál fue el motivo de su descompensación? Y la pregunta que hasta el día de hoy gira en torno al Divo de Juárez es: ¿falleció o se hizo pasar por muerto? Juan Gabriel fue uno de los mejores cantautores de Latinoamérica, y su legado musical quedará para siempre en la memoria de todos los que pudieron contemplar su talento como intérprete, compositor y productor. Cantó y produjo un amplio abanico de géneros en los que se movió con total libertad. Fue y es uno de los artistas de América Latina más grandes y exitosos de la historia. Dentro de la música regional mexicana contemporánea, Juan Gabriel dejó marcado una fuerte e intensa carrera artística. Y es que sí, ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo así en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Pero no solo triunfó en español, sus composiciones han sido traducidas en idiomas tan diversos como el turco, alemán, francés, italiano, japonés, griego, papiamento portugués e inglés. Más allá de su historial musical, era conocido por llevar a cabo obras benéficas destinadas a los niños para así brindarles más oportunidades. Su filantropía se concentró en México, pero llegó también a Venezuela y otros países. Fue benefactor directo de más de un centenar de menores albergados en una escuela llamada Sinyazi, creada por él en 1987, en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo llegó a ser lo que fue? Para eso debemos viajar un poco en el tiempo, o más específicamente, al 7 de enero de 1950.
En esa fecha nacía Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, en Parácuaro, Michoacán, más específicamente en la calle 5 de Mayo, que hoy es llamada calle Juan Gabriel, en su honor. Hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, fue el menor de una decena de hermanos. Las tragedias en su vida las padeció desde muy pequeño, ya que cuando él tenía 3 meses, su padre quemó un pastizal en Parácuaro para su mantenimiento, y el viento hizo que todo se saliera de control. Las llamas llegaron hasta las propiedades lindantes y el fuego devoró todo. Por eso los nervios y la angustia calaron hondo en don Gabriel y su salud se deterioró, sobre todo la salud mental. Con la cabeza llena de fantasmas, el hombre se dirigió al borde de una correntada de un río, donde se arrojó para quitarse la vida. Pero fue rescatado y con el tiempo enfermó irremediablemente. Hay varias teorías de la muerte del padre de Juan Gabriel, pero la mayoría apunta a que murió en el hospital psiquiátrico de la Castañeda en la Ciudad de México. Otros dicen que se escapó y rehizo su vida, situación que más adelante se verá reflejada en uno de sus familiares. Además de todos los líos que tenían hasta ese momento, su madre tuvo problemas con otros familiares, así que pasó por diversas ciudades hasta que finalmente llegó a Ciudad Juárez, donde Alberto creció. Alberto Aguilera Valadez, con tan solo 5 años, ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, donde permaneció hasta sus 13 años, alejado de su madre y creciendo como podía. Se hizo amigo de Juan Contreras, un maestro de la institución que se dice que lo trató como un hijo y le enseñó lo que sabía de música, y además era su protector, ya que el futuro cantante era golpeado y hasta abusado psicológicamente por sus compañeros. Pero puede que te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con su carrera. Pues justamente fue en 1971 cuando el cantante acuñó su seudónimo y lo hizo popular. Aquello se debió gracias a un homenaje hacia su mentor y a su padre. Así nació el nombre artístico de Juan Gabriel. El Rincón del Miedo. Viendo solo a su madre los fines de semana, Juan Gabriel escapó de aquel lugar mientras tiraba la basura de la escuela. Luego vivió un tiempo con Juan Contreras y se dedicaron a vender artesanías en la calle. Después de aquello volvió con su madre. El proyecto familiar de aquel momento era la venta de burritos en Ciudad Juárez, pero las oportunidades estaban por llegar a su vida. Y es que sí, luego de escapar del internado a los 16 años para sobrevivir, el cantautor trabajó en diferentes rubros ocasionales. Uno de esos trabajos fue en el cabaret Noa Noa, donde hizo su debut y subió por primera vez al escenario. Aquel sitio fue la inspiración de la emblemática canción homónima, que fue un gran buscó nuevas oportunidades. En sus inicios como cantante se hizo llamar Adán Luna. Fue así como, después de trabajar mucho en su carrera, pudo asentarse en Tijuana y California, y uno de los lugares de trabajo fue en el bar Noa Noa, al lado de los prisioneros del ritmo y cantando sus propias canciones que estaban cargadas de una infancia solitaria. Su dolor y soledad corrían por las venas de sus creaciones, como por ejemplo Yo no nací para amar, o la canción que algunas fuentes aseguran que fue para su madre. Estamos hablando de Amor Eterno. En 1965, Alberto Aguilera Valadez se presentó en el programa Noches Rancheras del Canal 5 de Ciudad Juárez, y el conductor lo presentó como Adán Luna,
Sin embargo, con el paso de los años y con su oportunidad de grabar su primer disco, Alberto Aguilera Valadez decidió cambiar el nombre de Adán Luna por el de Juan Gabriel. Como habíamos mencionado anteriormente, y aunque no tenía dinero, él igual de todas formas buscaba cumplir sus sueños de ser un gran artista. Su disco, El Alma Joven, fue su primer lanzamiento y lo llevó a la cima de su carrera, con el que consiguió su primer disco de oro. Ese primer acercamiento a la fama lo llevó a grabar más de 30 álbumes de estudio y vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Además, tenía todos los derechos totales y universales de su obra intelectual. Pero a pesar de todo, la vida de Juan Gabriel no estuvo exenta de difíciles momentos, como el que le tocó vivir en la cárcel de Lecumberri, una institución que pasó a la historia por su duro trato con los presos. Lo que se conoce del motivo que nunca fue esclarecido es que el Divo pasó 18 meses de su vida entre las rejas. Aparentemente habría sido acusado de robar joyas y una radio de la actriz Claudia Islas, que según medios locales, ella negó tener algo que ver con lo sucedido. Pero la hija del director de la cárcel comentó que la actriz estaba casada con una persona importante, militar o policía, y por eso, a modo de plan macabro, se dijo que aquellos levantaron un falso testimonio porque él no robó nada de joyas, solo fue a cantar aquella fiesta, pero la noticia trascendió por la fama de la mujer. De manera que Juan Gabriel fue liberado gracias a una charla que tuvo con Ofelia Urtuzuastegui, la esposa del director de Lecumberri. Pero aquella horrible experiencia no lo detuvo para nada, ya que en su tiempo encarcelado compuso grandes canciones como Tres Claveles, Iremos de la mano y No tengo dinero. Esta última vendió alrededor de 2 millones de copias y fue tan positiva la respuesta del público que sacó una versión en japonés y portugués. Pero llegó la hora de hablar un poco más de su vida privada, ya que lamentablemente, por las opiniones de otras personas, esto le traería algunos de sus problemas psicológicos más importantes de su vida. Justamente por ese motivo, Juan Gabriel trató de mantener su privacidad en cuanto a su vida íntima, pero como para contextualizar, mientras vivía su éxito, no eran tan visibles los movimientos por la diversidad sexual en México. Por esto y por la intensidad de los periodistas, se generó gran interés por su orientación sexual. Por esa situación justamente el artista sufrió a lo largo de su vida insultos y burlas hacia su persona. Cabe destacar que Juan Gabriel no aclaró nunca su orientación sexual. Diversos periodistas intentaron obtener la declaración, pero sus intentos fueron en vano. Lo más cerca que estuvieron de una declaración de él fue en una entrevista en el 2002 con el conductor Fernando del Rincón, quien le preguntó si era gay, y él le respondió: "Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo". Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. También hubo una vez donde transgredieron la intimidad del cantautor cuando en 1985 se publicó el libro Juan Gabriel y yo, escrito por el ex secretario Joaquín Muñoz. En dicho libro se relataban experiencias vividas por ambos desde los inicios de la carrera de Juan Gabriel. En este incluyen también fotografías del autor con jóvenes del mismo sexo. En 2003 otro escándalo salió a la luz, pues una revista de espectáculos reportó que Juan Gabriel paseaba con un jovencito de 18 años por las calles de Los Ángeles. Y es que sí, lejos de justificar, estamos hablando de una época donde las mentes de las personas eran mucho más cerradas que ahora. Pero lejos de esos problemas también estuvo enredado en deudas millonarias. Y es que con una carrera intensa e increíble, Juan Gabriel
cautivó al mundo. Pero por otra parte, lo estaban buscando por deberle dinero al fisco. Las diversas demandas se le fueron acumulando y lo persiguieron en vida y también en muerte. Y es que en repetidas ocasiones él dejó de pagar sus impuestos o reportaba ingresos por debajo de lo que realmente obtenía. Fue por ese motivo que el cantautor tenía prohibido trabajar en los Estados Unidos, ya que su deuda ascendía a los 55 millones de dólares por evasión fiscal. En México también tuvo esos problemas y en 2005 fue detenido mientras llegaba a Juárez, donde ofrecería un concierto. Además, en 2011 se hizo público que el cantante tenía una deuda de 18 millones de dólares en los Estados Unidos. Para esos momentos, la balanza del éxito le jugaba una mala pasada, pero su peso como padre valía mucho más. Y hablando un poco de su vida familiar, Juan Gabriel adoptó a un adolescente de 12 años y lo llamó igual que él, Alberto Aguilera Jr. Pero ¿recuerdan el orfanatorio que mencionamos al principio del video? Bueno, su hijo en un principio también vivió ahí, pero el artista quería vivir en carne propia lo que era ser padre biológico, así que en su juventud pactó con la hermana de su mejor amigo tener un hijo por inseminación artificial. Ella aceptó y en el más absoluto silencio lo llevaron adelante. De esta manera nació Iván Gabriel, el primer y el único hijo biológico de Aguilera Valadez. Luego adoptó a otros 3 chicos de su orfanato que hoy en día llevan los apellidos Aguilera y Salas. Y un detalle o curiosidad es que les escribió canciones de cuna a cada uno de sus hijos. Además de formar una gran familia, cosechó una infinidad de premios a lo largo de su carrera. El increíble Juan Gabriel fue nominado a los Grammys en 6 ocasiones, ganó 17 premios Billboard y los Reyes de España le otorgaron el galardón Laurel de Oro por su trayectoria, premio a la excelencia universal en 2006, entre otros. Y como si fuera poco, sus capacidades como compositor lo llevaron a crear alrededor de 1500 canciones de su autoría. El placer que le daba cantar y crear lo llevaron a diversas fiestas privadas, algunas de ellas un tanto turbias, como por ejemplo las del cártel de la droga. Pero dentro de todo lo ocurrido en torno a la vida de Juan Gabriel, hubo un episodio en particular, donde casi termina en la muerte. Déjenme que les cuente esta interesante parte de la historia. En una ocasión, Juan Gabriel había llegado a una fiesta privada en donde estaban capos de la mafia y otros artistas, y aquella vez él también debía dar un show. Durante el evento, el Divo de Juárez se acercó en varias ocasiones a los invitados para cantar junto a ellos. Hasta ese momento parecía que todo marchaba bien, pero casi al terminar la presentación, José Chepe Santa Cruz, uno de los líderes del Cártel de Cali, le dio a entender al cantante que sería bueno jugarle una broma al ajedrecista, quien era el que había organizado la fiesta. Sin embargo, se lo dejó a consideración del cantante qué hacer. De modo que Juan Gabriel, al finalizar la canción, se acercó a donde estaba el ajedrecista. Ambos se miraban atentamente. Luego de aquello, el cantante quedó junto al capo mafia, le colocó una mano en el hombro, tomó aire y remató con todos sus pulmones la emotiva canción. Y mientras la gente aplaudía y gritaba, Juan Gabriel se agachó y le dio un beso. El ajedrecista se enojó y le gritó: ¿Qué haces? ¿Pero qué te pasa? A la discusión se metió otro narco llamado Chepe Santa Cruz, y ahí fue cuando el organizador golpeó a quien se había metido. Los ánimos estaban alterados y Juan Gabriel no sabía qué hacer.
Aquella vez, el líder del cártel de Cali lo quería matar, pero varios asistentes se interpusieron en su camino, por lo que Juan Gabriel logró salir ileso del evento. A los minutos se había ido de la fiesta con el dinero y el susto de su vida. Y es que su final no iba a ser en ese momento, sino en la tranquilidad de su casa. El rincón del miedo. Para el día 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel se despidió de su vida. El cantante se encontraba en su propiedad en la playa de Santa Mónica y tras un infarto agudo de miocardio dejó un vacío enorme en su familia y en el mundo. Gabriel murió en un apartamento en Santa Mónica, en California, y sus vecinos, algunos de ellos, dijeron que habían conversado con él horas antes de que falleciera. Y es que su muerte no se esperaba para nada. Ese mismo domingo, el cantante tenía programado un concierto en El Paso, pero su salud le jugó una mala pasada. Uno de los representantes de Juan Gabriel anunció por medio de un comunicado que el divo había muerto. En él dijo lo siguiente: Alberto Aguilera Valadez el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida. Juan Gabriel no ha muerto, porque, como decía Alberto, mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá. Paradójicamente, su muerte coincidió con el último capítulo de su bioserie titulada Hasta que te conocí. Casi de inmediato, la revista TV y Novelas publicó una de las imágenes tomadas en la morgue donde se veía a Juan Gabriel con algodones en la nariz. Pero es hasta el día de hoy que se discute la veracidad de esa imagen, y es que las opiniones van desde que era un montaje a la cruda realidad. Por otra parte, la autopsia no se llevó a cabo en su momento, debido a que el equipo aseguró que el paro cardíaco fue provocado por diabetes, hipertensión y neumonía. Solo se tomó una muestra de sangre para descartar que su muerte se debió al consumo de alguna droga. Y como no se realizó la autopsia, Alberto, hijo del cantante, dejó entrever en aquel momento que pudo haber habido algunas irregularidades y puso en duda que en realidad se hubiera cremado el cadáver. Aunque uno de sus hermanos dijo que sí fueron cremados, a partir de ese momento las opiniones siguieron cruzándose en su familia. En 2018, Joaquín Muñoz, quien en la década de los 70s y 80s fue el agente de Juan Gabriel, apareció en los medios de comunicación para afirmar que el cantante se encontraba vivo y de hecho recuperándose. Según él, teóricamente se estaba preparando para reaparecer. Por otra parte, su ex-manager aseguró que el 15 de diciembre del 2018, Juan Gabriel estaría ofreciendo un concierto para que la gente sepa que no estaba muerto, sino escondido. Y en una entrevista que tuvo en la televisión, dijo lo siguiente: Juan Gabriel simuló su muerte porque él tenía que salvar su vida, y solamente un genio es capaz de hacer lo que hizo Juan Gabriel. Es el único genio que tiene México, y a los genios se les perdona todo. Tuvo que hacerlo por defender su vida. La vida es lo más sagrado y lo que más queremos todos nosotros. Entonces había un complot de la familia Hartman Salas, ¿ves?, para desaparecerlo. ¿Quiénes son ellos? Simona, que es la que se casó con Iván. Con Iván, sí. Simona es la jefa de esa banda. Estas declaraciones causaron sorpresa tanto a los conductores como al público en general, ya que no creían en las palabras de Joaquín Muñoz. Además, aseguró que la persona que lo ayudaría a reaparecer sería el presidente Manuel López Obrador. Más allá de que la mayoría pensó que el hombre estaba loco, todos los fanáticos estaban muy expectantes del posible aparecimiento. Sin embargo, eso nunca sucedió, y la salida que tuvo su ex-manager fue decir que iba a reaparecer el 7 de enero, o sea,
el día de su cumpleaños. Pero más allá del cuestionamiento de la salud mental de Muñoz, apareció alguien más que dijo lo mismo. Su ex pianista, Pepe Zavala. El hombre aseguró que Juan Gabriel estaba vivo y que él tenía conocimiento que se apartaría del medio, fingiendo estar muerto. Pero como ya le había mencionado anteriormente, es algo normal que los fanáticos se agarren de algo para no despegarse de su estrella favorita. Pero el problema es cuando una teoría está respaldada por muchas personas del medio, y no solamente por fans. Por ejemplo, en el año 2018, los periodistas Jorge Carvajal y Marta Figueroa apoyaron los dichos de que estaba vivo e indicaron que incluso mantenía un contacto con Juan Gabriel por WhatsApp. En teoría, estaba cumpliendo su confinamiento en una casa de Morelos, misma que al ser visitada no dio pista alguna del paradero del cantante. Y para agregar más misterio a esta historia, vecinos de una casa frente al mar en San Carlos, Sinaloa, aseguraron que lo habían visto recientemente ahí. Pero a todo esto, ¿quién decía la verdad y quién mentía? Sin ir más lejos, hace un tiempo circuló en internet un video donde aparece un supuesto Juan Gabriel enviando un mensaje al público, a quien dijo enviar su apoyo moral en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus. Pero el abogado de la familia de Juan Gabriel rápidamente desestimó esa publicación, argumentando que se trata de una edición realizada por un programa informático. Y en esta historia también se sumó una vidente que aseguró que Joaquín Muñoz, o sea, su ex-manager, estaba mintiendo, ya que aseguró que Juan Gabriel sí está muerto desde hace años. Y así fue. El supuesto día que debía aparecer el cantante, no pasó absolutamente nada. La vidente ya había dicho cómo iba a morir Juan Gabriel y estaba segura de su predicción. De acuerdo con sus declaraciones, Alberto Aguilera se había comunicado con ella para saber si moriría luego de estar internado en un hospital en Estados Unidos. Pero, para dejarlos más tranquilos, ella les dijo que al morir, Juan Gabriel no iba a sentir nada. Pero la verdad es que solo él supo lo que sintió. Todo esto, si es que murió en aquel momento. Pero dejando las teorías de lado, lo que sí sabemos nosotros es que Juan Gabriel fue una eminencia en la música mexicana y se le extraña cada año que pasa. Los conciertos en su nombre y los recordatorios tienen sabor a poco por la magnitud de lo que fue Juan Gabriel en vida, pero más allá de lo que crean unos u otros, sería algo realmente increíble que apareciera nuevamente para sumar a las más de 8,000 presentaciones que tuvo en vida por todo el mundo. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Hasta la próxima.